Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos, bienvenidas. Pues hoy, Maya, nuestro auditorio, hoy quisimos tocar un tema interesante porque es el que de pronto cuando hemos dado capacitaciones son como de los primeros que empiezan a salir a la luz, ¿no? ¿Y por qué de pronto nos tienen que sancionar a los servidores públicos? Y hoy queremos darle al auditorio un par de pues datos interesantes en relación a esta cuestión. Cuando lo hemos tratado en las clases que de pronto luego damos, pues decimos, pues tampoco se trata como una cacería de brujas, ¿no? Pero sí necesitamos generar las condiciones más óptimas para aquellos que, pues de alguna manera serán la primera cara ante hechos delictivos o ante cualquier circunstancia. Digo, nosotras nos centramos en estas temáticas por precisamente los temas que tratamos, pero pues se entiende esta cuestión. Entonces, ¿te parece si entramos con este tema? Sí, es un tema interesante y que en lo personal, pues a mí me gusta mucho porque el servicio público es una función que ambas hemos desempeñado y que no podemos generalizar que todo está mal. Hay servidores públicos muy buenos, muy capacitados y de los cuales uno también aprende, pero es importante también que el auditorio conozca las omisiones o las violaciones que incluso pueden llegar a cometer algunos servidores públicos y cuáles son los medios que se tienen, ¿no? Para hacer valer estas injusticias. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a estas temáticas. Cuando siempre hemos estado constantemente repitiendo que tenemos derechos y demás, pero cuando esto los traducimos a las obligaciones del Estado, pues evidentemente cuando el Estado tiene que garantizarlos, viene de la mano pues las diferentes obligaciones que pues tienen que llevar a cabo estos integrantes del Estado. En un primer punto de partida, tendremos que definir entonces quiénes son servidores públicos. Y en esto entendemos que se trata de aquellas personas que van a desempeñar un empleo, un cargo o una comisión, pero que están subordinados al Estado. Esto en cualquier nivel y además, obviamente, sus conductas, cuando van a tener este contacto directo con la ciudadanía, pues tiene que estar enmarcada en principios de legalidad, de lealtad, de honradez, tienen que ser imparciales y evidentemente buscamos que sean eficientes. Por su parte, pues las leyes del Estado son las que fijan las atribuciones o las competencias, es decir, lo que debe de hacer ese servidor público o sus funciones y que pues ahí es donde de alguna manera cuando te asignan a un área en específica se enmarcan estos roles que vas a tener que desempeñar como servidor público. En cuanto al acceso a la justicia, pues hemos platicado que como derecho entendemos un recurso judicial adecuado y efectivo en esta cuestión del derecho en sí, del acceso a la justicia y que lo tenemos que hacer valer ante autoridades independientes, imparciales, competentes y esto es lo que nos va a ayudar a garantizar nuestro derecho en el tema del acceso a la justicia, a la verdad, para que pues se realicen todas las diligencias en una investigación que sea inmediata, que sea exhaustiva, tanto para los delitos como para violaciones a derechos humanos, porque hemos insistido que se pueden configurar las dos características, ¿no? Y que bueno, en cuanto a esta labor de las autoridades, pues también necesitamos identificar a los autores, necesitamos también llevarlos a juicio, que sean procesados y que una vez que se determine su responsabilidad, pues tengan estas reparaciones. Entonces, desde esta mirada, pues las víctimas tienen este acceso a mecanismos de justicia en donde pues el Estado, a través de sus instancias, de sus autoridades, pues hacen valer estos procedimientos judiciales, procedimientos administrativos y pues bueno, evidentemente en la materia o en la legislación de cada materia vamos a ver la intervención de diferentes procedimientos pues para participar en este acceso a la justicia.
Pero de pronto esto, ¿cómo lo ligamos con obligaciones de los agentes estatales? Primero tendremos que tomar como referencia a la Ley General de Víctimas. Ahí es donde nos van a aglutinar de alguna forma, es como nuestro documento guía, en donde vamos a encontrar las diferentes atribuciones, tanto generales como específicas, que pues van a tener que desempeñar estos servidores públicos en cuanto a la investigación de delitos y de violaciones a derechos humanos. Y bueno, ahí que encontramos, se habla, por ejemplo, de informar de manera clara y precisa, de forma también accesible, toda esta información que le vas a dar a la víctima, no solamente de sus derechos, sino también la parte del procedimiento. Y esto es lo que de pronto nos ha tocado vivenciar a nosotras aquí en el colectivo, bueno, en la organización, en el sentido de se malentiende un poco este derecho a la información, ¿no? Porque parecería que es como lo que suelen hacer en algunas fiscalías. Te pegan todo lo que dice el artículo en específico de la Constitución o de la Ley General y ya te dicen, listo, ya fírmele, ¿no? Oiga, pero sí, no las me va a víctimas dejar. con cara de ¿qué? Ajá. ¿Qué? No entendí. Ajá. Exacto, y que te dicen fírmele, oye, pero aparte te dan así 5 hojas y te dicen su declaración empieza en la hoja 4, ¿no? Y entonces tu declaración es un pedacito y todo lo demás es la transcripción. Si bien es cierto, se señala que hay que dejar constancia de los derechos informados a la víctima, esto tampoco llega al extremo de decir, nada más los pego y ya, pues si lo quiere leer está bien y si no, no importa, fírmele. Eso no es informar, eso no es darle el derecho, porque aparte tomemos en consideración que el conocer la información de esta forma clara, ¿no? Además, muchas víctimas es muy probable que sea la primera vez que se enfrentan a una instancia de naturaleza penal o de cualquier otra materia, ¿no? Y a partir de la información que se les dé, pues podrán tomar decisiones pues más apegadas a sus derechos, a lo que ellos consideren hacer en los casos. Eso no quiere decir que de pronto los dejamos olvidados, no, pero también con la información ellos pueden tomar decisiones a partir de lo que consideren necesario. Y si nada más ni siquiera se los das a que lo entiendan o que ellos puedan tener una retroalimentación, pues genera afectaciones. También nos habla de que las autoridades tienen que recabar pues todos los datos necesarios en el tema para obtener la reparación del daño, que al menos en la cuestión penal sabemos que ya ahora está contemplado este concepto más amplio de reparación integral y a veces pues lo desatienden, ¿no? Algunas autoridades. Recibir datos o elementos de prueba para aportar la investigación o el proceso que estemos llevando. También facilitar la interposición de denuncias o querellas, facilitar las cuestiones de asesoramiento y representación victimal, recibir y tramitar impugnaciones, que son estas, digamos, como acciones en donde yo no estoy de acuerdo y quiero de pronto ponerlo a consideración de las autoridades. También se otorgan estas medidas de protección, guardar esta confidencialidad y la privacidad de la víctima, facilitar el otorgamiento de copias. Es también otra de las cosas que comúnmente nos hemos enfrentado. Sí hay una cuestión de la secrecía de la investigación, pero mientras tú resguardes la información que le vas a dar a la víctima y que le refieras que esta información tiene un cuidado especial, etcétera, pues también las víctimas pueden entenderlo, ¿no? Y no de entrada cerrarles esta puerta para que no tengan acceso a la información de su propia carpeta. Además, pues hay que notificar a las víctimas de las citas, de las audiencias, de todas las resoluciones, solicitar peritajes, incluso los que tienen que ver con estudios independientes, comunicar sobre la sustracción de la justicia del imputado, hacer valer las garantías correspondientes. Si ese sujeto le dieron algún tipo de caución para poder salir, bueno, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se recupera? Etcétera, ¿no? Y recibir información sobre los mecanismos alternativos de justicia. Entonces, aunque sí vemos que son grupos en situación de vulnerabilidad por la condición en la que están viviendo, se han enfrentado a la justicia, pues también hay diferentes tipos de medidas que podemos accionar, pues también tomando en consideración el tipo de colectivo con el cual tratemos. Por ejemplo, si estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, hay ciertas reglas que tenemos que cumplir que no son las mismas como si atendiéramos a una persona migrante
inmigrante o a una persona adulto mayor o a personas con discapacidad. Es decir, dependiendo de la situación en específico, pues el servidor público tiene que adaptarse a esas condiciones en específico, ¿no? Y pues bueno, también hay que cruzar los enfoques especial, el enfoque diferenciado, en donde pues ahí vamos a tener pues todas estas cuestiones de revisar de pronto no solamente las puntualizaciones en específico, sino bueno, también seguir este eje central que es la protección de las personas, ¿no? Y bueno, ya en un momento o en un programa anterior habíamos hablado de la posibilidad de cómo accionar otras instancias para pues llamar la atención en cuanto al incumplimiento de obligaciones, pero hoy nos vamos a centrar como un poquito, sí, vamos a retomar algunas cosas de eso, pero no necesariamente nos enfocaremos a qué áreas hay que acudir, sino más bien como el englobe general de por qué tenemos este tipo de herramientas. Y eso ya estamos muy cerquita del primer corte, pero nada más adelantando. Lo que pasa es que cuando estamos platicando a partir de la obligación que tienen las autoridades, ya sea desde un nivel legal o porque a nivel institucional se ha fijado, y como esto va a tener un impacto directo contra, más bien a favor de la víctima, ¿no? Para aterrizarle de alguna forma todas estas herramientas, ya sea, pues te digo, en la investigación o durante el proceso, pues precisamente estas son las instancias que tienen que vigilar el cumplimiento de los agentes estatales y que pues tengan ciertos procedimientos de actuación pues para poder hacer llamadas de atención o incluso iniciar procedimientos administrativos o penales, ¿no? Entonces, esa es como ahorita la entrada, pero andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y seguimos platicando de este tema? Sí, regresamos con, ahora sí, las obligaciones. Ya nos dijiste lo que deben de hacer y ahora qué pasa si no cumplen. Ahorita regresamos. Es correcto. Recuerden, por favor, que nos pueden estar marcando acá los números de cabina al 55 35 08 47 61 y que nos pueden también escribir, nos pueden buscar, perdón, a través de cimacradio.org, que es donde se está transmitiendo este programa. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues estamos de vuelta. Norma, ya nos platicaste todo lo que qué es un servidor público, qué es lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer, cómo nos tiene que informar a las víctimas, toda esta serie de acciones que están obligados a hacer. Pero ¿qué pasa si no cumplen? Bueno, pues desatender esta obligación impuesta a nivel legal o institucional obviamente va a traer unas consecuencias, ya sea directamente para la víctima o como durante la investigación o en el proceso que se esté llevando a cabo. Existen diversas instancias que revisan el actuar de los agentes estatales. Estas instancias van a establecer distintos procedimientos de actuación que van desde llamadas de atención hasta el inicio de carpetas de investigación, como ya lo habías comentado. Bueno, ¿cuáles son estas sanciones dentro de las que se puede aplicar a los servidores públicos? Bueno, se les puede aplicar amonestaciones privadas o públicas, que son obviamente de las más, digamos, más ligeras, no son tan fuertes, ¿no? La suspensión temporal del empleo, de cargo o comisión, destitución del puesto, hay sanciones económicas y viene también inhabilitaciones temporales para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Entonces, todo esto es aplicable en procedimientos administrativos. Este procedimiento administrativo ya se ha platicado en programas anteriores
Y bueno, las conductas que pudieran cometer los servidores públicos pueden configurar o encuadrar también delitos, por lo que la investigación no se lleva a cabo mediante órganos internos de control o unidades de asuntos internos. O sea, esto ya de plano sale y entonces tiene que ser conocido por fiscalías especializadas que determinen las responsabilidades correspondientes. Desde luego no podrían ser juez y parte, ¿no? Los órganos internos, y además ya el hecho ya es un delito, ya tiene que pasar a otro ámbito. Y bueno, estas acciones de incumplimiento que no se tratan de comisiones delictivas suelen clasificar de acuerdo a su gravedad, y de esta manera es como también se asignan las sanciones. Entonces, bajo cualquier supuesto, los servidores públicos tienen todas las garantías para que se respete el debido proceso, puedan defenderse ante los hechos que se les imputan. Y por otro lado, la Ley General de Víctimas, en el artículo 124, establece las facultades de los integrantes del Poder Judicial, entre las que destacan imponer sanciones disciplinarias pertinentes. Además, como acciones preventivas, se establece la obligación también para los agentes estatales en materia de capacitación, formación, actualización y especialización, la cual va a ser revisada mediante un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de estas capacitaciones, para lo cual se deben de tomar en cuenta las denuncias y las quejas interpuestas contra servidores públicos, sanciones, entrevistas y sondeos. Pero ¿cuáles son estas principales razones por las que han sido sancionados o recomendados los servidores públicos? Cuando leí todo lo que estábamos investigando para la realización de este programa, sí me llamó mucho la atención cuáles son estas principales acciones, ¿no? Bueno, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Estatal del 2023, las administraciones públicas estatales recibieron 136,286 denuncias derivadas del incumplimiento de obligaciones durante el año anterior, es decir, del 2022. Presentando un incremento del 222.1% respecto del año anterior. Entonces, también en el año 2022 se iniciaron 78,355 investigaciones derivadas de una presunta responsabilidad por faltas administrativas cometidas por las servidoras y servidores públicos de las administraciones públicas estatales. Sin embargo, el 63% de los casos fueron archivados o concluidos, y solo el 34.4% presentó informe de presunta responsabilidad administrativa. Esta diferencia de las que se van al archivo la vivimos también continuamente, pero pues bueno, es importante ver números, ver datos duros, porque bueno, también ya hablamos del 2023, pero en el 2022 se iniciaron 10,829 procedimientos de responsabilidad administrativa por partes de áreas substanciadoras a servidores y servidoras públicas, siendo concluido solo el 77%. En lo que respecta a sanciones, se contabilizan 6,292 servidoras y servidores públicos por su responsabilidad en faltas administrativas, de las cuales correspondieron en el 99.2% de los casos a faltas administrativas no graves. O sea, prácticamente todo se fue a no graves, ¿no? En prácticamente la mayoría de los casos, las sanciones administrativas, como la amonestación privada, es decir, una llamada de atención, 1,272 fueron sancionados con inhabilitación temporal, 1,162 con amonestación pública, 422 con suspensión del empleo, cargo o comisión, y solo 99 fueron destituidos. Entonces, por lo que respecta a denuncias penales, ya hablamos ahí de un delito, solo 411 personas fueron denunciadas ante el Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito en la comisión de sus funciones, donde el 61% de los casos se trató de hombres. El año inmediato anterior habían sido denunciadas 1,358 personas y bueno, sin embargo, se desconoce la determinación de estas carpetas de investigación. Ahora bien, vamos a revisar los últimos informes de actividades de comisiones estatales, tomando como referencia a nivel nacional la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Dónde se concentran las principales quejas?
en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Aquí en el 2024, de los asuntos conocidos por esta comisión, durante este año del 2024 que les comento, las autoridades responsables, adivina cuáles, Norma. Dime tú cuál crees que es la no que más. sé, déjame La que más se pensar. queja. No Obviamente. sé. La Guardia Nacional, por favor. Híjole, no. No, fallé. El IMSS, Mm, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el órgano administrativo desconcentrado, prevención y reinserción social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración, que depende de Gobernación, el ISSSTE y la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Bienestar, la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, ya a petición tuya, el último Gracias. lugar, la Guardia Nacional. Pero bueno, todos estos dependencias, organismos sobre los que existen estas quejas, suena lógico, ¿no? Andamos muy mal en el tema de salud, andamos muy mal en temas de seguridad, ninguna nos salta como de, ay, qué raro que todos estos fenómenos sociales de migración, pues ahí está, ¿no? Todo esto está plasmado, cómo estamos en tema de pues de personas privadas de la libertad, cómo se están violando sus derechos, aquí está, ¿no? El órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social. Entonces, ninguno de estos nos llama la atención, lamentablemente. Y bueno, ¿cuáles son los derechos violentados que encontramos, de los cuales existen estas quejas? Bueno, omisión de proporcionar atención médica, ¿no? IMSS, ISSSTE, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos, comisiones, prestación indebida de servicio, realización deficiente de trámites, omitir suministrar medicamentos y, bueno, pues afectaciones a las personas privadas de la libertad, entre otros. En la Ciudad de México, traemos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues también se recibieron en 2023 9,205 quejas, siendo las autoridades más señaladas, pues hablamos la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y el Tribunal Superior de Justicia. Entre los derechos que aquí más se quejan: seguridad jurídica, salud, debido proceso y, bueno, hablamos también del tema de reinserción social e integridad personal. Las principales temáticas asociadas a los expedientes de quejas son reinserción social, víctimas del delito, acoso laboral, violencia laboral y violencia institucional. En este punto quería resaltar un poco que estaba leyendo también estas quejas que se ponían ya incluso a estos organismos, por ejemplo, SACMEX, ya trae ahí un buen número por la falta de poner tapas a las coladeras. Hemos visto ya casos, ¿no?, importantes donde personas han muerto por esta falta, esta omisión de las autoridades. Entonces, cada vez estas quejas van subiendo ya en diferentes ámbitos, ya no solo a nivel un tema de seguridad o algo grande, sino ya también a temas más locales. Entonces, en la Comisión de Derechos Humanos, pues bueno, se recepcionaron 5,393 quejas, señalando como principales autoridades a la Fiscalía, obviamente, del Estado de México, ayuntamientos, sector educativo, y volvemos, Dirección General de Prevención y Reinserción Social, el sector salud, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, el Tribunal Superior del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Entonces, volvemos, todos estos hechos violatorios que se han quejado, pues derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica, derecho a las personas privadas de la libertad, a la educación, al trabajo, a la salud, todo un trato digno, ¿no? También hablan también de, pues, todos estos derechos de las víctimas, derecho de las buenas prácticas de la administración pública, el derecho incluso a la información pública y la protección de datos personales y el derecho a la vivienda. Entonces, toda esta serie de violaciones, de omisiones que realizan
algunos servidores públicos, porque pues obviamente son los servidores públicos, pues sí afectan de manera grave. Ya vimos este ejemplo de las coladeras, la vida, ¿no? Estas son muchas de las consecuencias que pueden ocasionar y no nos asombra los organismos, las dependencias que tienen mayor número de quejas porque se ve reflejado en cómo estamos en el país. Entonces, vamos a ir ahorita a un corte y regresamos contigo para que nos cuentes un poquito cuáles son las sanciones a estos servidores públicos. Ok, pues vamos a un pequeño corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando pues de este tema de por qué sancionar a servidores públicos. Ahorita May, antes del corte, nos platicaba pues de pronto desde qué organismo se podría de alguna manera documentar estas omisiones o falencias que tuvieran los servidores públicos. Y yo creo que nos dabas unos datos ahí bien interesantes que de pronto revisar numeralia no nada más tiene un sentido de dar números, ¿no? Tal cual, sino cómo entendemos esos números. Y yo creo que lo que nos hablaste un poquito habla mucho de la impunidad, ¿no? O de pronto qué tanto como Estado hacemos las regulaciones más bajitas para que los servidores públicos, entonces de mayor medida se clasifican como, bueno, o sea, sí hizo algo, pero no es tan grave, ¿no? Sí, pero cuando ya lo cruzamos con la información que tú nos das de las comisiones de protección y defensa de derechos humanos, estamos hablando de afectaciones que van más allá de no pusiste un sello, ¿no? O alguna cuestión de esa naturaleza. Pero me gustaría platicarte a ti, May, y al auditorio, ¿cómo son vistas las sanciones, pero desde el ámbito internacional? Porque así como hay fuertes llamamientos en cuanto a mejoras que debería de tener el servicio público, ¿no? También de alguna manera han entendido que, pues si bien es cierto, las obligaciones surgen de los compromisos internacionales, es decir, si nos hemos adherido a un instrumento internacional, evidentemente el instrumento protege derechos, pero también establece, obligaciones, pues para los agentes estatales, ¿no? En este caso, los servidores públicos. En el sistema interamericano, pues a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado, pues en claro que es muy importante identificar, pues las irregularidades que cometen los servidores públicos, porque así van a poder llevarse estas investigaciones sobre los casos específicos que se hayan detectando, pero también nunca ha dejado fuera, porque parecería que esa es la impresión que tienen evidentemente los servidores públicos de, bueno, es que ya me van a investigar o ya me van a sancionar y ni siquiera me dejaron alegar algo, ¿no? En el ámbito internacional se reconoce que estas investigaciones tienen que partir también del debido proceso, cuando hablemos de sanciones administrativas, también de cuestiones disciplinarias o penales, y que está visto actuar de alguna forma contra estos servidores públicos que hemos detectado que sus funciones no las hacen de manera correcta, porque precisamente es el camino para combatir la impunidad. Si nosotros de pronto hemos detectado que en una institución no se cumplen los lineamientos correctos de parte de un servidor público y eso afecta a la ciudadanía, entonces remuevo a ese servidor público, evidentemente con el procedimiento correspondiente, y de alguna manera ese obstáculo que yo había identificado ya permite como la fluidez, ¿no? Además también, por ejemplo, en los temas de administraciones o de sanciones, específicamente de sanciones administrativas, lo que nos han dicho en este sistema interamericano es que sí tienen un valor simbólico muy importante de reproche en relación a ¿qué es lo que significan este tipo de sanciones? Es decir,
cuando tenemos este tipo de determinaciones y hacemos esta difusión de este servidor público, esta cuestión no es necesariamente una exposición tal cual, sino más bien es que estamos mandando este mensaje de que las conductas o los comportamientos de esta naturaleza son prohibidos y que además tiene consecuencias, ¿no? Entonces, esto se da, es como el refuerzo de no lo permitimos, tampoco lo podemos permitir con servidores públicos que lo lleven a cabo. En cuanto al nivel de análisis de las sanciones, pues tenemos que ver que se tratan de cuestiones que de alguna manera van a permitir el control de las actuaciones de los servidores públicos, esto en mayor refuerzo ante violaciones a derechos humanos, y que pues también tiene que ver con tomar en este compromiso real, pues tanto esa competencia en específico que buscamos o la cultura institucional que estamos buscando de esa institución. Es decir, si estamos hablando de un tema de peritos, ¿no? No es nada más sancionar por sancionar al perito que llevó a cabo una mala cadena de custodia o un mal levantamiento de indicios, etcétera, sino que de alguna manera cuando identifico a este individuo, considero o hago este análisis para determinar que incumplió con sus obligaciones, entonces ese perito no va a seguir replicando las mismas conductas en todos los otros casos que tenga de su conocimiento. Y entonces eso va a generar como decíamos, este nivel de competencia o de cultura institucional, porque entonces sí, de alguna manera todos los procedimientos se hacen conforme a la ley, conforme a la legalidad, etcétera, ¿no? Entonces, no nada más es verlo como, ay, sí, sancionaron ese servidor público, no, sino más bien estamos ubicando cuáles son estas áreas de oportunidad y trabajar en consecuencia para que la institución funcione de manera óptima. Evidentemente, también este órgano jurisdiccional pues ha señalado que cuando permitimos que estas personas o estos servidores públicos cometan graves irregularidades dentro de su actuar y que continúen con sus cargos o que tengan o ocupen posiciones de autoridad, pues esto también se refleja en los temas de impunidad y en crear estas condiciones desfavorables que afectan o inciden en el contexto de violaciones a derechos humanos. Es decir, que se persistan estas violaciones o se agraven las mismas porque precisamente no hemos podido detectar estas falencias. Entonces, me parece que evidentemente, cuando uno entra a un trabajo, ¿no? Y en esta parte de que hay funciones que hay que desempeñar, pues sí, tampoco es como muy cómodo que te estén vigilando constantemente, ¿no? Y a ver, hiciste esto, palomita, hiciste esto lo hiciste mal, etcétera. Pero no va hasta esos extremos, porque como les decía, y ha sido el ámbito interamericano muy insistente en ese punto, que eso no quiere decir que no vamos a llevar un debido proceso. No es como que Mayra ya la detecté y entonces en este momento Mayra se va de la oficina. No, sino tiene que haber un procedimiento. Mayra también se tiene que defender. Y a partir de ahí, cuando se determinen las sanciones, pues muchas gracias, Mayra, pero si parte de la labor de la institución es trabajar de manera óptima, no lo estás haciendo y eso puede afectar la atención que yo brindo. Entonces, no es algo negativo, sino más bien es cómo trabajamos en que las instituciones tengan este desempeño óptimo y que al final, cuando estamos hablando de acceso a la justicia, pues evidentemente es de pronto pues muy contradictorio que tú estés investigando un hecho delictivo, pensemos como una institución, y que tu propio personal cometa hechos delictivos, ¿no? O faltas administrativas, etcétera. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes que hay, Norma? Estoy pensando en lo que has estado platicando ahorita y todo esto creo que debemos de identificar bien cuál es la función pública, ¿no? La función pública, pues son todas estas actividades que está obligado el Estado a realizar para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Cómo lo hace? Pues a través de los diferentes organismos, de las diferentes dependencias. Obviamente estos organismos y estas dependencias tienen a su cargo pues servidores públicos que ya sea por elección, por contrato o por nombramiento están ahí. Pero lo que no deben de perder de vista estos servidores públicos son varias cosas. Es que deben de estar preparados para el puesto, tener los conocimientos mínimos necesarios y también no perder de vista que el poder que se les está asignando es
con la finalidad de brindar estos servicios a la sociedad. Y me parece que algunos servidores públicos pierden de vista esta situación, ¿no? Pierden la finalidad y el enfoque para el que fueron contratados. Y esto obviamente pues genera que vengan violaciones, omisiones o acciones negativas. Entonces, sí es muy importante que también hay casos en donde servidores públicos tienen que defenderse, como dices, ¿no? Hay casos en donde sí, ya les inician un proceso, un procedimiento, ellos deben de tener y contar con todas estas herramientas para poder defenderse. Pero sí me parece importante que dar este concepto de la función pública o esta idea, porque hay un dicho, ¿no? Que el primer acto de corrupción que cometes es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Y es preparado eh, escolarmente o, bueno, como ¿no? Académicamente, con experiencia. Y también un tema de esta estabilidad, también esta inteligencia emocional de aceptar un cargo y de aceptar este poder, que es lo que te decía muchas personas, y a nivel incluso de altos rangos, ¿no? En el servicio público, pierden dimensión y es donde se cometen una serie de actos, porque ahorita estamos viendo los actos como a nivel individual, ¿no? ¿Qué pasa? Yo víctima, pero los actos de gran corrupción que se cometen y que violentan derechos humanos de comunidades, de estados, de municipios, de colectivos, pues obviamente también son muy graves y difícilmente vemos que haya un castigo real, ¿no? Y es lo que dices, la impunidad va haciendo pues esta cereza de todos estos pasteles que dice uno, bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada, ¿no? Pero Exacto. por eso es importante que la gente sepa a través de este programa que tiene medios, herramientas, vías en los cuales puede ejercitar, pero tienen que informarse. Tienen que hacerlo. Y también no dejar de lado que hay servidores públicos que hacen su trabajo muy bien y que también son muy honestos y dicen, oye, te tengo que dar copias porque esa es mi obligación, pero ¿qué crees? La verdad no tengo hojas, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de esta dinámica que por lo menos nosotras traemos ya litigando y con las víctimas y con los servidores públicos, decimos, ok, yo te traigo las hojas o yo traigo mi copia de mi credencial, no te preocupes. O sea, trabajamos y hacemos sinergia. Porque sí, ¿no? Muchas son sus obligaciones, pero también tener en cuenta que no siempre tienen ellos todas las herramientas. Exacto. Entonces, sí. es complicado también ser tan incisivos con ellos, ¿no? Sí, yo creo que cada caso en específico tendremos que analizarlo. Sin embargo, sí podríamos de alguna manera ejemplificar algunas circunstancias en donde hemos ubicado tanto falencias como omisiones, como negligencias de servidores públicos, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, sabemos de las carencias institucionales que pudieran tener, desde la parte de haber estado dentro, ¿no? Hasta la cuestión de pues atender a las víctimas y luego ya ponernos en esta posición de organizaciones de la sociedad civil que somos de alguna forma pues más incisivos en nuestras críticas, ¿no? Sí. Pero lo que sí podemos decir es que todavía encontramos muchas falencias en los tiempos, ¿no? En los tiempos en que una víctima puede acceder a la justicia, porque parecería que es un tema no de buscar justicia, no, sino de sufrir la propia justicia. O sea, es decir, llegar a una agencia del Ministerio Público es porque algo ya muy grave te sucedió. Recordemos también esta parte de que al menos el derecho penal es visto como la última ratio, ¿no? Esto que ya agotaste todos los caminitos y ya no hubo nada más y entonces ya nos vamos a formular una denuncia. Pero hemos tenido casos en donde un dictamen de psicología te lo dan muchísimo, bueno, más bien una valoración, ya deja todo el dictamen, ¿no? La cita para que te valore el aperito, etcétera, nos la dan en temporalidades muy largas y luego también no va a ser casual que cuando te llegue esa cita resulte que te digan, ya no tienes afectación, pues no, la tenía hace 8 meses cuando hice la denuncia, no ya 8 meses después en donde ya busqué mis propias herramientas, etcétera, ¿no? Hemos también tenido casos de peritajes mal hechos,
que si bien es cierto, tenemos este insumo como asesores jurídicos para inconformarnos de los mismos, la realidad es que tampoco ves como estos avances, porque sí tienen esta percepción de que como son peritos es su expertise y quién más va a saber que ellos. Pero eso no quiere decir que de pronto un asesor jurídico no pueda tener un equipo multidisciplinario para analizar un peritaje en específico y darte cuenta que está mal hecho, ¿no? O que estás tomando en consideración cosas que no deberías, o que estando las evidencias ahí no las tomaste en consideración. Entonces, pues de alguna manera, pues sí, accionas estas herramientas, pero de pronto sí hemos visto que las falencias son graves, porque podemos entender esta parte de los insumos que no tienen, pero ¿y cómo resolvemos los errores que yo ya tuviste en una carpeta y que después yo ya no puedo corregir, ¿no? Sí, estaba leyendo cuáles son las principales razones donde se ubican las omisiones, las falencias o las negligencias de los servidores públicos. Pues bueno, una de las primeras que nos dicen es el abuso de autoridad. Uh-huh. Nos hablan de abuso de autoridad, tráfico de influencias y pues también la omisión en el cumplimiento de sus deberes, que es lo que hablamos, ¿no? De negar o retrasar información que trae consecuencias graves. Pero sí, obviamente, pues este abuso de autoridad, porque incluso va desde el decir, no te voy a dar cita hasta, porque ahorita no, o sea, tienen ellos un poder que sí, ¿no? A veces caen en este abuso o incluso el tráfico de influencias que vemos, híjole, cada vez más acrecentado y de mayor preocupación porque pues este tráfico de influencias también puede provocar graves violaciones a derechos humanos. Vemos nosotras también, tanto en servicio público, en diferentes dependencias que están encaminadas o que su objetivo es, por ejemplo, atender mujeres, ¿no? Uh-huh. Que decimos, pues es que no me estás dando para lo que estás creada, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo poder avanzar y pues en este poder de autoridad o este abuso de autoridad también se ve reflejado muchas veces en que no nos dan ni siquiera nos escuchan a veces, ¿no? Y tener ese don de decir, no te voy a atender, pero ¿por qué? Si tiene esta obligación, pues ¿por qué no? Y entonces nos dejan ahí, nos mandan a la fila, o cuando nos atienden, no saben incluso ellos lo que está haciendo su equipo. Uh-huh. No sabía que mi equipo te había dicho que no. Pues, ¿cómo? ¿No? Uh-huh. Es que son situaciones, y entonces hasta los regañan enfrente de nosotras, ¿no? Así de, oye, ¿por qué le dijiste que no? Pues sí, pero es tu obligación como servidor público estar al pendiente de los asuntos, preguntar tú a tu equipo y tu equipo de informarte. Entonces, esas omisiones en el cumplimiento de sus deberes, pues sí, nos llega a nosotras a retrasar, a frustrarnos incluso y a las víctimas a veces de decir, ya no le quiero seguir, ya que vamos, no tiene caso. Sí. Otra vez, no. Y es triste, ¿no? ¿Sabes? Ahorita me recordaste esto que decías, los regañan enfrente de nosotras. También lo he vivido en mesas de trabajo, ¿no? En donde, pues sí, el superior de más alto rango los empieza a regañar cuando tú das como, oiga, y es que no me ha dado la copia, ¿no? O es que solicité tal diligencia y no la ha realizado. Y sí lo regañan, ¿no? Digo, tampoco es como que nos guste que ahí enfrente de todos nos gritonen, ¿no? Pero bueno, acá lo regaña. Sí, el problema es, ¿y a ti quién te regaña? Porque yo voy a esa mesa de trabajo y ya voy a 3 mesas de trabajo y yo lo único que estoy viendo es que los regañas y los regañas, pero tú tampoco estás haciendo nada cuando eres la titular, ¿no? O el jefe inmediato. Y pues de pronto es así como, ay, pues perdón, pero para venir a ver a regañar gente yo vine a ver resultados, ¿no? Y si al final sus regaños no se van a traducir porque ya hace 3 meses fue el mismo regaño que usted le dio, pues de pronto no me ayuda en nada. Y al final lo que encontramos con este tipo de circunstancias es que pues esas puertas del acceso a la justicia solo le van poniendo más candaditos, ¿no? O más elementos para cerrarla y cerrarla, porque en realidad
ni siquiera en una mesa de trabajo nos garantizan que vamos a tener avances en una investigación, o que de pronto, como tú mencionabas, ¿no? Ya deja tú del seguimiento, el primer contacto que tengan con esas autoridades de tocar la puerta pensemos, ¿no? Porque nos ha sucedido en un centro de justicia para las mujeres, ¿no? Que tú dirías, claro, ¿no? Desde esta mirada los posicionan como este lugar empático que te va a escuchar, y que va a tener un equipo multidisciplinario que te va a ayudar, porque así lo venden, ¿no? Y entonces tú dices, claro, esa herramienta la tenemos en el Estado. ¿Cómo no? Nos llama una víctima y nosotros la canalizamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos dicen, no me atendieron. Me dijeron que no, que esto no tenía nada que ver, que no era procedente, que casi como para qué, ¿no? Y entonces dices, a ver, eso es el efecto. Si tú ya detectaste que ella no fue la primera mujer que atendieron mal, sino que todas las que llegan ahí atienden mal, pues entonces te pones a ver, ¿qué haces? Porque entonces esas herramientas que tú estás dando a la ciudadanía no están funcionando. Entonces, ¿qué tanto de tu omisión genera que ese caso que hoy llegó a pedirte apoyo por unas lesiones, mañana te hagan un llamamiento porque tienes que hacer el levantamiento del cadáver de esa víctima que tú no atendiste en un primer momento, ¿no? Entonces, los efectos sí tienen que ser, o más bien los efectos sí son muy trascendentales, y que de pronto ahí nos podríamos ligar entre que es una cuestión administrativa, una falta disciplinaria y un delito, pero ¿te parece si eso lo contestamos regresando de nuestra pausa comercial? Vamos, sí, regresamos. Muy bien, pues recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, y que si tienen alguna duda nos pueden pues llamar a en los teléfonos de cabina 55 35 08 47 61. Estamos en Reivindicando Derechos, volvemos. ¿Qué tipo de sanciones se tienen para los servidores públicos? De acuerdo con la legislación en la materia, podemos encontrar al menos 4. Amonestaciones. Se trata de una llamada de atención con el fin de corregir el comportamiento no deseado. Pueden ser públicas o privadas, aunque no se trata de una exhibición necesariamente, sino un correctivo antes de aplicar sanciones más severas. Suspensión del cargo, empleo o comisión. Se trata de una medida preventiva donde se impide al servidor público desempeñar sus funciones por un tiempo determinado por la autoridad que sanciona. Suelen dictarse con el fin de realizar la investigación de responsabilidades, pero no implica una pérdida definitiva del empleo. Destitución. Se trata de la sanción que implica la separación del trabajo o función encomendada de manera definitiva. Inhabilitación. Es la sanción que implica la privación o restricción de derechos, funciones o actividades de una persona como consecuencia de un acto ilícito o antijurídico. ¿Te parecen adecuadas estas medidas? Queremos escucharte. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos, platicando sobre por qué sancionar a servidores públicos. Pero ahí algo me querías comentar, Mayra. Adelante. Sí, quería solo cerrar el punto que tocamos en el bloque anterior. ¿Cuáles son estas consecuencias o cuál es el impacto que tiene todas estas acciones u omisiones de los servidores públicos? Pues que la gente, como ya decíamos, tiene pérdida de confianza, afecta obviamente el debido proceso, hay una revictimización que creo que nos ha faltado tocar esa parte, y también los costos adicionales. Te consta que hemos tenido gente que llega aquí y dice, yo tenía el defensor de oficio y no me atiende y no me hace caso, entonces pues tengo que pagar por fuera. Entonces, ver que todos estos impactos no solo son en pérdida tampoco de derechos, sino también económicos, en esta pérdida de confianza en el sistema, te hacen sentir peor, te sientes mal, ya no le quieres seguir, viene un tema de impunidad muy grave. Son muchas las consecuencias y es mucho el impacto que realmente generan esto en la gente, ¿no? En la sociedad, en las víctimas y también hasta en los imputados, porque no solo estamos hablando de víctimas, pero también en los imputados, toda esta pérdida de derechos que van teniendo a lo largo de sus procesos. Y bueno, pues también aquí queríamos tocar un punto importante porque que la gente supiera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas faltas administrativas, faltas disciplinarias y los delitos? Entonces, pues estas faltas administrativas son conductas que vulneran
por así decirlo, los principios de la función pública, que ya les dije cuáles son cuál es la función pública, o las normas de la administración pública. Principalmente son relacionados con gestión de recursos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de hacer contratos sin cumplir los requisitos. Ese podría ser un ejemplo. Y pues las sanciones son económicas, remoción del cargo o inhabilidades administrativas. ¿Cuáles son las faltas disciplinarias? Pues ahí hablamos de conductas que implican el incumplimiento de deberes que tienes como servidor público, ¿no? Estas prohibiciones establecidas para los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de abandono del cargo, de maltrato verbal a usuarios, y estas sanciones podríamos hablar que son como son menos fuertes, ¿no? Son amonestaciones, son suspensiones de cargo, pero son de alguna manera pues no generan tanto impacto en la persona que incurrió. Y pues bueno, ya el delito, tú nos platicarás, pasamos a otro nivel, ¿no? Definitivamente. Sí, digo, ya la comisión de un hecho delictivo pues tiene que ver con conductas específicas que cometen los servidores públicos y que pueden caer en estos extremos, como abuso de autoridad, pues entorpecer que se lleven a cabo algunas diligencias, pues de pronto falsificar documentos, ¿no? Entonces, pero sabes, más que de pronto revisar cada una de estas alternativas que se tiene para poder indagar en el actuar de los servidores públicos, lo que también tendríamos que rescatar es que evidentemente cada una de ellas está regulada en ordenamientos distintos. Y esto lo menciono porque ya también tuvimos una situación específica de una recomendación que se dio a través de una comisión de derechos humanos, en donde encuentran marcadas evidencias de la omisión de los agentes estatales o de los servidores públicos en el actuar de la investigación de casos de primero desaparición y después fueron feminicidios, ¿no? Y una de las cosas que también, que tiene mucha relación con lo que tú platicabas, May, de los números, ¿no? Cuando tenemos una falta grave o una falta leve, ¿no? Esto por cuanto todavía sean las cuestiones tanto administrativas como disciplinarias, porque en las comisiones delictivas pues es delito y es delito, ¿no? O sea, se investigará eso. Pero todavía en estas circunstancias, cuando aún la propia recomendación está diciendo que hubo irregularidades y que si bien es cierto las recomendaciones no son vinculantes, pero pueden dar pues la vista a la autoridad correspondiente y que bien fácil de pronto dicen, sí, se perdieron ropas del cuerpo de las occisas, no se hizo una debida valoración. Mira, esa nos vamos a ir por cuestiones administrativas y pues por ahí vamos a ver si se sanciona o no. Sí, pero cuando te vas a esa ley en específico, resulta que ese tipo de sanciones, aunque sean graves o leves, solamente tienes hasta 3 años para hacerlas valer. Sí, pero entonces no se da, no, de alguna manera tenemos una ley que está omitiendo algunas circunstancias, como que sí, pero te estoy hablando de un feminicidio en donde se están acreditando irregularidades y ese feminicidio tiene 8 años. Después de esos 8 años es que llegan a una comisión de atención a víctimas, reconocen de alguna manera todo lo que esas víctimas habían estado diciendo respecto a las irregularidades de la investigación y que después, cuando ya demuestran que sí fueron servidores públicos los que cometieron estas falencias, digan, pero ¿qué creen? Ya pasó el tiempo en que ustedes lo tenían que hacer valer. A ver, pues si sigue pasando la violación, el que no se aclare qué sucedió en ese caso, sigue cometiéndose la violación. No te puedes ir a un tema de esta naturaleza. O sea, sí entiendo que tiene que ver mucho, y ahí tú eres la experta, May, en estos sistemas de anticorrupción y la legislación, etcétera. Pero creo que sí en algunas cuestiones se quieren pues lavar las manos en este sentido, porque si lo que estábamos diciendo a partir de lo que en el sistema internacional decían de las sanciones es, bueno, ok, ya prescribió, ya no puedo hacer nada contra ese servidor público, no.
entonces lo seguimos dejando en la institución, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuántos casos más necesitamos para que veas que ese servidor público no funciona y que está haciendo cosas mal y que lo que está haciendo mal genera un impacto negativo en las investigaciones? Entonces va más allá de una cuestión de esa naturaleza, porque bien como lo decías tú, ¿no? Hay un tema de desconfianza institucional, hay un tema, pues también lo que tendremos que decir de falta de profesionalización y de ética de esos servidores públicos, porque pues no es un expediente más, ¿no? A lo mejor para ellos lo ven así, pero no es un expediente más. A raíz de lo que se cometió en ese hecho delictivo o en esa violación a derechos humanos, hay muchísimas afectaciones y no puede ser que de pronto pues te acerques a un servidor público y te diga, yo ya hice mi peritaje y a mí ya no me importa y pues yo hice lo que tenía que hacer. No, pues si me estaba acercando a ti a decirte todo lo que hiciste mal y lo tomas como algo negativo, ¿no? Pero, pues bueno. ¿Dónde está la garantía de no repetición? Por ejemplo, ¿no? Bueno, es que sí entiendo, pero a veces también nosotras mismas vamos en contra de la misma ley, y no en contra en un sentido negativo, sino que en contra de que los tiempos nos comen, se nos va, no en el aspecto de decir, chin, se me olvidó, no, sino que hasta ese momento es donde pudimos acreditar esa situación y es donde ya no podemos hacer más, ¿no? Exacto, digo, y al final sí genera estas cuestiones negativas para todos y todos, porque lo que de pronto hoy quisimos rescatar en este programa, más allá de hablarles de estas falencias o quejarnos, ¿verdad? Es esta cuestión de... Es que sí tiene trascendencia, ¿no? Muchos casos no se aclaran porque seguimos permitiendo que servidores públicos que no abonan a la institución, pues permanezcan en ella y esas falencias se van a traducir en errores graves, ¿no? Pero May, ¿con qué cerramos este programa? Con tus últimas palabras de este programa. Pues que el auditorio sepa que en caso de identificar alguna omisión, comisión negativa o alguna falencia por parte de un servidor público, tiene vías, ¿no? Tiene herramientas y puede ponerse en contacto con nosotros para hacerlo. Y que también, como lo dije al principio, no puedo generalizar, hay servidores públicos muy buenos y de los cuales también se han tenido resoluciones positivas y ha habido, son parteaguas muchas sentencias gracias a buenos servidores públicos. Y bueno, yo nada más me gustaría cerrar con pues exhortar al auditorio, es también alzando la voz. Yo sé que a veces es complicado, ¿no? Las situaciones que estamos viviendo en un hecho de esta naturaleza que tiene que ver con acceso a la justicia es complicado, pero también parte de nuestra labor es poner ese dedo en aquello que se está haciendo mal para que se corrija, porque al final eso es lo que buscamos. Pero bueno, pues les damos las gracias a todas y todos por habernos escuchado. Pues recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que si tienen alguna duda en específico de este programa o quieren hacernos sugerencias o quieren que platiquemos de algún tema en específico, pues nos pueden escribir, llamar a escribir a las redes sociales, ¿no? De CIMAC, pero también llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61. No nos queda más que despedirnos, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.